La legita el estado de necesidad completa ni la atenuación que corresponde a la eximente incompleta exact. 2L1, CP. A inminencia o actualidad de la agresión ilegítima, el acto de defensa. No es preciso que la agresión ilegítima y se esté produciendo, basta con no es inmediatez. Con ello no se hace referencia a una agresión futura sino a una agresión que se encuentra en trance de comenzar. El análisis de este extremo supondrá llevar a cabo un juicio de previsibilidad ex ante. Por otra parte es preciso que la agresión no haya concluido aún. Y 1. Haya cesado el ataque al bien jurídico, de no ser así estaríamos justificando su estos de venganza, lo que técnicamente supuesto se considera como excesos extensivos o impropios. Esto significa que la legítima defensa será posible en el momento inmediatamente anterior, en cualquier momento de la ejecución, durante la huida en aquellos delitos que necesitan de la misma para su completa perfección o incluso una vez que el delito sea consumado en el caso de los delitos permanentes. En definitiva, la reacción debe suponer un auténtico acto de defensa, rígido impedir cuando el ataque no ha comenzado o repeler cuando ya ha comenzado pero no ha acabado la agresión. 17.7. Para recobrar su libertad Carolina M.M. golpea en la cabeza con una barra de hierro de 40 centímetros a Hans Michael P., que la retenía. Contra su voluntad hacía 6 días. Como consecuencia de la agresión Hans Cal sufre lesiones graves. Aurora L.L. lanza una piedra a Miguel S.S. que, tras desvalijar la casa de Ata, acaba de saltar por la ventana con el botín. La pedrada le produce a Miguel un traumatismo cráneoencefálico severo. Peligrosidad de la agresión ilegítima. Para poder justificar la conducta defensiva es preciso que la agresión legítima sea peligrosa, es decir, el bien jurídico ha de encontrarse en peligro. Para determinar este extremo de nuevo será preciso realizar un juicio ex ante. Para comprobar que la lesión del bien jurídico no aparece como absoluta. Mente improbable. C. Inevitabilidad de la agresión ilegítima por otros medios. Ilegítima no se. La necesidad de la defensa supone que la agresión hable de otro modo menos lesivo. También aquí es preciso llevar a cabo un juicio ex ante para determinar este extremo. Se cuestiona la inevitabilidad del mal en los siguientes supuestos. A. La posibilidad de huida, no siempre excluye la necesidad de la defensa. Al hecho de que el agredido pueda huir hemos de tener en el fundamento supraindividual de la causa cuenta de justificación y que por sí sola la huida podría ser consecuencia de un delito de coacción. Suponer un grave atentado contra el honor del agredido. O. B. La posibilidad de reparar el mal, el hecho de que el mal pueda ser reparado. Otro modo. En el futuro, tampoco excluye la necesidad de defensa, pues defensa. Se desconocería el doble fundamento de la legítima de C. La falta de culpabilidad del agresor, tampoco excluye por sí solo la necesidad de la defensa el hecho de que el agresor no sea culpable. D. Será preciso analizar caso por caso. Ante un error de prohibición Piu bastar con informar al atacante. En el caso de que el agresor sea inimputable quizá haya que ajustar el modo de defensa, factor que repercutirá en la racionalidad del medio empleado. Siguiente requisito. Pero también es posible que de un sujeto inimputable provenga una agresión especialmente lesiva o peligrosa. Otros. En cualquier caso, la imposibilidad de evitar la agresión ilegítima por esta causa. Medios. D. Es. Justificación. Una idea que ha de inspirar la interpretación del conjunto E. Como decíamos al principio del estudio, se debe evitar que la legítima defensa acabe por ser un modo de institucionalizar la autogestión de la justicia como una vía paralela de protección de los bienes jurídicos. Posibilidad. C. D. Trata de una vía excepcional y será preciso estar bien atentos al evitar la agresión con medios menos lesivos. 2.1.3. Racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión. El segundo de los requisitos que derivan del art. 20.4 segundos CP es la D. Racionalidad. ¿Qué? Del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Se trata de emplear el medio estrictamente necesario, esto es, el menos lesivo. Que esté al alcance del defensor siempre que sea idóneo. Para procurar una defensa segura. Enlazamos aquí por tanto con las conclusiones que hemos alcanzado en el número anterior. Estamos ante un requisito no esencial de la eximente de legítima defensa, de modo que en caso de no concurrir, si se da el resto de circunstancias necesarias, será posible apreciar la eximente incompleta del artículo 21.1 CP, procediendo a una atenuación de la pena por ser menor lo injusto de la conducta. A determinación de la racionalidad del medio empleado, rechazo del criterio de la proporcionalidad con el mal amenazante, dan determinar la concurrencia de este requisito será preciso verificar cuál era la situación en el momento en que era inminente, comenzaba o se producía la agresión. Desde una perspectiva ex ante habremos de valorar entre otros extremos, la rapidez e intensidad del ataque, su carácter inesperado o previsible,
las características del agresor, entre las que deberemos tener en cuenta si se trata de un inimputable o semiimputable, los medios que tiene a su alcance el defensor, su estado de ánimo. Es común encontrar tanto en doctrina como en jurisprudencia planteamientos que equiparan el requisito de racionalidad del medio empleado con el de su proporcionalidad con el mal con que amenazaba la agresión, de modo que se exige la proporcionalidad entre ambos o al menos que no exista una gran desproporción. No obstante, como ha puesto de manifiesto entre otros autores Cerezo, este modo de interpretar la legítima defensa resulta incompatible con el doble fundamento de la misma y no se ajusta al tenor del art. 20.4 grados CP. Al referirse este requisito al medio empleado, el término de comparación será la entidad del ataque, no la del bien jurídico. La racionalidad del medio empleado implica por tanto llegar hasta el extremo que sea necesario para impedir o repeler la agresión al bien jurídico y al conjunto del ordenamiento. Esta idea viene reforzada porque en la legítima defensa agarse y defensor se encuentran en planos distintos respecto del orden jurídico, aquel lo niega. Y este intenta su afirmación. En cualquier caso la valoración estará siempre sometida al principio general de la ilicitud del abuso de derecho recogido. El art. 7.2 cc. Y así el requisito de la racionalidad implica una acotación tanto de maxi mos no de mínimos, por una parte y desde una perspectiva general, será ilícita la actuación defensiva que sea muy desproporcionada no ya con el bien jurídico en peligro sino con la entidad del ataque, pero dando un paso más. En el análisis de la concreta situación, también quedarán al margen de la ley. Legítima defensa como eximente completa aquellos casos en que no se utilice el medio menos lesivo el que se disponga pese a que el mal causado defensa sea proporcionado al que suponía la agresión. Por la b. La aplicación práctica del requisito de la racionalidad del medio empleado. Determinados casos han sido objeto de especial atención por sus implicaciones prácticas. Entre ellos, supuestos de agresores no culpables. En el estudio de la concurrencia del requisito de la racionalidad del medio empleado tiene cial relevancia el que el autor de la agresión sea no culpable. Como hemos tenido ocasión de señalar, el defensor habrá de ajustarse. Respuesta en aquellos casos en que el agresor sea inimputable, semiimputable o sufra un error. B. Sistemas automatizados de defensa. La proliferación de sistemas automatizados de defensa, desde cámaras que pueden vulnerar la intimidad, a la instalación de sistemas que pueden lesionar la integridad física o la vida, como vallas electrificadas o animales peligrosos. Bo plantea la posibilidad de aplicar la eximente de legítima defensa a sus responsables en los casos en que estos mecanismos reaccionen ante una agresión ilegítima. La dificultad de control tanto de su intervención como de la magnitud de la misma se ha de traducir en un cuidadoso análisis de la racionalidad de su empleo. C. Excesos en la defensa. Es común que se produzcan excesos en la defensa que excluyan el requisito de la racionalidad del medio empleado. En estas situaciones, ya hemos visto que será posible aplicar, siempre que concurra el resto de requisitos, la legítima defensa como eximente incompleta, que supone una atenuación de la pena por la menor gravedad de lo injusto. Pero en la práctica, para conseguir la exención de responsabilidad penal, además se suele invocar con carácter simultáneo o subsidiario la eximente de miedo insuperable del art. 20.6 grados CP, alegando que el exceso en la reacción defensiva se produjo por el miedo que sufría el defensor. Tendremos ocasión de analizar esta eximente cuando diemos la culpabilidad. 2.1.4 Falta de provocación suficiente por parte del defensor. El último elemento objetivo de la legítima defensa tiene carácter negativo y viene recogido en el art. 20.4 grados tercero CP según el cual es requisito de esta causa de justificación. Art. 20 grados tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defense. El sujeto que defiende el bien jurídico propio o ajeno no puede haber provocado suficientemente la agresión ilegítima. Se trata de un elemento no la eximente. Por lo tanto, en caso de que no concurra y se dé el res esencial del o de requisitos necesarios, podremos aplicar la causa de justificación incompleta, que supone una atenuación de la pena basada en la menor gravedad de lo injusto. Ante la ausencia de una definición legal de este requisito hemos de analizar cada uno de sus componentes. A concepto de provocación. Las dos primeras acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia para el término provocar son las siguientes. 1. Tiar. Incitar, inducir a alguien a que ejecute algo. 2. Tiar. Irritar o estimular a alguien con palabras u obras para que se enoje. El defensor habrá por tanto estimulado la agresión de la que es víctima el mismo a un tercero. La conducta provocadora no tendrá por qué ser lícita, sino simplemente contraria a las normas de la ética social o a los usos sociales. Nada impide que se provoque por acción o omisión y no es necesario que esté dirigida a provocar la agresión ilegítima, ni siquiera que se hubiera previsto esta. B. La suficiencia de la provocación. No cualquier provocación que anteceda una agresión ilegítima impide actuar en legítima defensa, ha de existir una proporción de mínimos en provocación y respuesta agresora. La jurisprudencia aplica el criterio del hombre medio, la provocación será suficiente cuando tras la misma cabría esperar la agresión por parte de un hombre medio. Si la respuesta a la provocación es absolutamente desproporcionada, cabrá apreciar la legítima defensa. En caso de que la provocación constituya por sí sola una agresión ilegítima, la respuesta agresora podrá encuadrarse dentro de la legítima defensa.
Pero según la jurisprudencia también es posible que, constituyendo la provocación una al inicial agresor pueda a su vez amparar su reacción en la legítima defensa. 17.8. Luis T. Tras un encontronazo en el baño de un barcón. Ricardo Vélez se dirige a la barra donde se encuentra este y agarrándole el cuello y la mano. «Como me cruce contigo te mato». Izquierda desde atrás, le dice, subproducto. Como reacción Ricardo Vélez se libera y usando su mano derecha uno libre. En la que tiene un vaso de cristal, rompe este contra la barra y se dirige hacia Luis con la intención de estrellárselo en la cara. El exceso en la reacción defensiva puede fundamentar en este caso que finalmente Luis, cuya provocación se encuentra en el origen de la agresión ilegítima de la que es objeto, pueda situar en legítima defensa contra la agresión de Ricardo. Embargo a C. Sujetos implicados, la provocación suficiente por parte del defendido. Para que quede excluida la legítima defensa como ejimente completa. La provocación. Mite. Suficiente ha de venir de parte del defensor. La regulación der. Por tanto que un tercero actúe en legítima defensa de un bien jurídico. Legítima. Del provocador. Esto es posible que el provocador, que no puede actuar en defensa, sea finalmente el defendido. En supuestos de riña mutua y libremente aceptada, el Tribunal Supremo niega la aplicación de la legítima defensa arguyendo que la aceptación de la riña constituye provocación suficiente y también se cuestiona que en estos casos concurra la necesidad y el ánimo de defensa. Este criterio, en principio correcto, se deberá contemporizar teniendo en cuenta las características del acto de aceptación, pues en el marco de una riña una concreta agresión puede superar los límites mutua y libremente aceptados, abandonando el ámbito de la provocación. 2.2. El requisito subjetivo de la legítima defensa, conciencia y voluntad de defensa. Junto al resto de requisitos objetivos, recogidos expresamente por el art. 20.4 grados CP, para la aplicación de la causa de justificación de legítima defensa es necesario que concurra un elemento subjetivo, la conciencia y voluntad de defensa del bien jurídico en peligro. Solo de la conducta de quien actúa con ciencia y voluntad de defender el bien jurídico ilegítimamente agredido podemos predicar el valor que se encuentra tras la justificación de la misma. La concurrencia de la voluntad de defensa no excluye que el defensor pueda moverse impulsado por otras motivaciones, incluso el odio o la venganza. Se trata de un elemento esencial de la legítima defensa por lo que en caso de no concurrir no será de aplicación ni la eximente completa ni la incompleta. Del art. 21.1 CP. 17.9. Thomas F. dispara sobre Thomas B., que a su vez estaba a punto de disparar sobre M., que se encontraba leyendo el periódico en banco de la ciudad universitaria, como consecuencia del impacto recibido. U. Más B fallece. Si Thomas F. no tiene conciencia y barra diagonal o voluntad de actuar en legítima defensa de Fátima porque, por ejemplo, no se ha percatado de la intención de Thomas B., no será posible aplicarle la causa de justificación. L. Consecuencias jurídicas de la aplicación de la causa de justificación de la legítima defensa. La aplicación de la causa de justificación de la legítima defensa supone la licitud de la conducta típica y la exclusión tanto de la responsabilidad penal como de la civil derivada del delito. El sujeto habrá actuado conforme al ordenamiento jurídico. Ahora bien, los daños a bienes de terceros que no hayan sido utilizados en la agresión y las afecciones a otros bienes jurídicos de terceros que no hayan participado en la misma no estarán amparados por la legítima defensa, si bien se podrá aplicar en su caso la eximente de estado de necesidad. El estado de necesidad. Loxop. Entra inmediatamente después de la legítima defensa. El Código Penal incluye los supuestos que sirven de base a la aplicación de una circunstancia eximente de aquellas situaciones de necesidad en las que el sujeto ha infringir un deber o lesionar un bien jurídico con el objeto de salvaguardar otro. La art. 20.5 grados CP recoge la eximente de estado de necesidad en los siguientes términos. Art. 20. Están exentos de responsabilidad criminal. 5. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. Tar. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero, que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Entre los requisitos para su aplicación destaca la exigencia de que el evitar, lo que supone mala existencia causado no sea mayor que el que se trate de dos categorías de estado de una necesidad, según que el mal causado sea aquel que se trata de evitar o menor igual. 5 y 10. Vicky G. se ve sorprendida por la ventisca mientras realiza travesía por el campo. Ante los graves síntomas de congelación, dando una patada, fuerza la puerta de la primera casa que encuentra y se refugia misma. En este supuesto el mal causado, daños en la y allanamiento de moradas menor que el que se trataba de evitar, lesiones o muerte. El mal causado es por el contrario de la misma entidad que el evitado en el siguiente caso,
Eduardo R.M. y Juan Antonio J. naufragan frente a las costas de Tarifa cuando se dirigían a la cercana ciudad de Ceuta. Al comprobar que el único modo de salvar la vida es asirse a una tabla que al flota y que la misma no puede aguantar el peso de los dos, Juan Antonio se abalanza sobre Eduardo. Sumerge la cabeza de este hasta que finalmente fallece ahogado. 1. Fundamento y naturaleza del eximente de estado de necesidad. Como hemos visto, el art 20.5 grados se permite el estado de necesidad siempre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Ello implica que podrá concurrir tanto cuando el mal causado sea igual como cuando sea menor que el que amenazaba con producirse. Ambos supuestos se conocen respectivamente como conflicto de intereses iguales y conflicto de intereses desiguales. Históricamente no siempre fue así. Hasta 1944 el Código Penal español recogía exclusivamente los supuestos de estado de necesidad en los que el mal causado era menor que el que se pretendía evitar. Durante la vigencia de dicha regulación se mantuvo de modo unánime que nos encontrábamos ante una causa de justificación con fundamento en el principio del interés preponderante. No en vano se estaba intentando evitar el mal mayor causando uno menor. La reforma de 1944 marca un punto de inflexión en esta regulación y en su interpretación, introduciendo el modelo actual. Es en este momento cuando aparece la polémica sobre la naturaleza doble o unitaria del estado de necesidad. En un principio, la complejidad actual de las situaciones que sirven de base al eximente de estado de necesidad hace que exista un cierto consenso, en que no siempre se presenta con la misma naturaleza, en ocasiones actúa. 444. Oísa de justificación y en otras como causa de exculpación basada en como causa de inexigibilidad de la obediencia a la norma. Sin embargo, el principio de or minoritario pero altamente cualificado de la doctrina mantiene pese a todo su naturaleza unitaria. Sector se hace por tanto necesario analizar los distintos modelos propuestos. L1. La doble naturaleza del eximente de estado de necesidad. Y la doctrina dominante estima que el estado de necesidad puede concluir con naturaleza tanto de causa de justificación como de causa de exculpa. Basada en la inexigibilidad de la obediencia a la norma. Ahora bien, junto a la interpretación más común existen variantes que conviene que recojamos. En este lugar. L1. La doble naturaleza del eximente de estado de necesidad según la opinión dominante. Ya desde los orígenes de la nueva regulación del estado de necesidad, algunos autores como A.N.T. con acento en Oneca y Rodríguez Muñoz apuntaron la idea de la doble naturaleza del estado de necesidad, planteamiento que se ha mantenido hasta la actualidad como opinión dominante en doctrina y jurisprudencia. Causa de justificación. Según la opinión dominante, el estado de necesidad concurre como causa de justificación en aquellos casos en los que el mal causado es menor que el que se trataba de evitar. Consecuentemente, se sitúa el fundamento de causa de justificación en el principio del interés preponderante. El hecho de que en estos casos se pueda exigir responsabilidad civil tal y como prevé el art. 118.1.3 CP no es obstáculo para esta corriente. La conducta es lícita y dicha responsabilidad civil no es en caso alguno derivada del delito. Se basan en los principios de gestión de negocios ajenos y de enriquecimiento injusto. De causa de exculpación basada en el principio de inexigibilidad de la obediencia a la norma. Babis Hip se aplica al eximente de estado de necesidad como causa de inexigibilidad en los supuestos en los que el mal causado es de la misma entidad que el que se trata de evitar. En este caso la eximente está basada en la no exigibilidad de la obediencia al derecho. La conducta constituye un ilícito penal aunque no es culpable y por tanto no se podrá aplicar pena alguna. De la eximente de estado de necesidad según 1.1.2 la doble naturaleza de la Cerezo MR. De especial interés es el modelo que propone Cerezo Mir MR01, que, con la opinión dominante, lleva a cabo una serie de bases restricciones a la ración del eximente de estado de necesidad como consigue causa de justificación. En este caso, la doble naturaleza se asienta sobre los siguientes parámetros. Causa de justificación. Considera Cerezo que la simple ponderación de intereses es insuficiente para justificar la conducta pues lleva en algunos casos a resultados torios. Para evitarlos es preciso introducir, al margen de la ponderación de intarizas, una nueva restricción con base en el principio del debido respeto a la dignidad de la persona humana, recogido en el art. 10c como un principio de validez a priori, límite inmanente del derecho positivo. 5 y 11. Para ilustrar dicha necesidad Cerezo acude al ejemplo del cirujano que estirpa un riñón contra la voluntad del sujeto para trasplantárselo a un tercero a quien salva de su inminente muerte. Entiende Cerezo que en este caso el mal causado es claramente menor que el que se pretendía evitar y que de seguir la versión de la opinión dominante deberíamos declarar la licitud de la conducta, pero no está de acuerdo con tal solución por haberse vulnerado la dignidad del paciente. La conclusión es que el estado de necesidad concurrirá como causa de justificación solo cuando, además de que el mal causado sea menor que el que se trataba de evitar, no suponga una grave infracción del respeto debido a la dignidad humana. B. Causa de exculpación basada en el principio de inexigibilidad de la obediencia a la norma. Con base en la anterior conclusión, Cerezo entiende que estaremos ante el estado de necesidad como causa de inexigibilidad tanto en los casos de conflicto de intereses iguales como cuando el mal causado sea menor que el que se trataba de evitar pero suponga una grave infracción del respeto debido a la dignidad humana.
Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza de causa e inexigibilidad de este tipo de situaciones, será preciso llevar a cabo una interpretación restrictiva acorde con su fundamento. Debido a la comprensión de la inexigibilidad sustentada por ser eso, ello requerirá por una parte que se produzca una de lo injusto, que se traduce en una disminución de la culpabilidad. Recordemos la estructura piramidal disminución del delito y la relación lógica que es elementos, véase fix. 5.1. Reorre sus 5, 1 a 5.6, y, además, que el sujeto tenga su capacidad de obrar de otro modo, de manera que no le sea IXI. En la obediencia al uno derecho. Para ello es preciso tener en cuenta cuál sería disminuida. La de una persona inteligente y respetuosa con las exigencias de la conducta ordenamiento jurídico. Este último factor será decisivo en la reducción del campo del denominado auxilio necesario, en el que se actúa en salvaguarda de un bien jurídico ajeno. Los planteamientos unitarios de la naturaleza de la eximente de estado de necesidad. Otros autores han mantenido que el estado de necesidad actúa en todo caso como una causa de justificación. En este grupo podemos incluir las propuestas de M.R. Puchimunos con Deo Invernator de 1.2.1, el planteamiento unitario de la naturaleza de la eximente de estado de necesidad según Mirpuch YMVN o Z Conde. Los planteamientos de Mirpuch y Munoz Conde son similares, básicamente. Te consideran que si se aplican estrictamente los requisitos establecidos por el art. 20.5 grados CP la eximente actuará en todo caso como causa de justificación. Entre otras razones porque comparar los males en juego y no simplemente los bienes jurídicos implica que generalmente el bien jurídico que se pretende salvar sea superior al lesionado. La base de este modelo se encuentra por tanto en una interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de la eximente. L22. El planteamiento unitario de la naturaleza de la eximente de estado de necesidad según Invernator de. Especialmente elaborado es el planteamiento de Humbernat. Mantiene también este autor que la eximente de estado de necesidad es en todo caso una causa de justificación, pero fundamenta tal decisión en su modo de entender los distintos elementos del delito y su relación con los propósitos del legislador. En su opinión, mientras que en la antijuridicidad el legislador establece lo que quiere prohibir frente a todos, en la culpabilidad recoge una serie de valoraciones en torno a lo que es realmente posible prohibir, renunciando a pena en aquellos supuestos en los que considera que su aplicación no tiene eficacia inhibitoria aunque se haya prohibido.